¿Qué harían si tuvieran que diseñar una casa que sea y parezca hotel, pero que los huéspedes se sientan como en casa y no en un hotel? La respuesta es Casa Lecanda, una casa de más de 100 años de antigüedad, remodelada, en la que incluyeron espacios mágicos y unas habitaciones que parecen sacadas de revista. No por nada las celebridades deciden quedarse aquí cuando visitan Mérida. Tal es el caso de Ricky Martin, Maluma, Paulina Rubio, Camila Sodi y muchos otros más. Acompáñenos a conocerlo. Nos encontramos sobre la calle 47, muy cerca del remate de Paseo de Montejo, el cual es este principio o fin de esta importante avenida, y estamos a punto de llegar a la que va a ser nuestra siguiente presa. Les presento Casa Lecanda. Casa Lecanda es un hotel boutique cuya construcción data de principios del siglo pasado. Esto lo podemos ver en su fachada estilo porfiriana, la cual fue prácticamente restaurada, con lo cual no hubo mayor intervención, simplemente rescataron los elementos originales que ya tenían. Esto lo podemos ver en la herrería original, la cual mantuvieron y misma que se encuentra fija a este marco de madera de más de 100 años, el cual no solo sirve para mantener la herrería, sino también funge como estructura, como un cerramiento que si lo quitáramos se vendría todo abajo. De igual manera podemos ver cómo mantuvieron estas cornisas muy características de aquella época y en donde se dejan ver los 12 metros de frente que tiene la fachada por 6.5 metros de alto. Algo bien curioso que nos contó el arquitecto es que esta construcción no utilizó ni un gramo de cemento, fue pura cal, y esto se debe a que la primera fábrica de cemento llegó a Yucatán hasta los años 1930. Asimismo, incluyeron estos dos candiles, los cuales ya nos dan la bienvenida y sirven para enmarcar la puerta de acceso, acompañada de este logo del hotel que vemos acá arriba, el cual fue inspirado de un diseño de unos pisos de pasta. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Wow! Una vez estando tras muro, nos recibe un olor delicioso, en donde en esta primera crujía decidieron incluir un estilo tipo señorial, que este constituye el primero de diferentes diseños y colores que se van a hacer presente en toda la propiedad. En esta decidieron incluir el color rojo para que desde la primera impresión ya imponga. De igual manera, como les había comentado en la fachada, mantuvieron las puertas originales. Estas podemos ver lo viejas que son si nos fijamos tanto en esta herradura como en esta tecnología de mirilla que nos permite ver hacia afuera sin necesidad de tener que abrir toda la puerta. Asimismo, incluyeron este tapete de pisos de pasta que parece como si fuera un tablero de ajedrez, y en lo personal me recuerda muchísimo a Casa Deco, aquella casa que fue la primera que recorrimos con Trasmuro. Se la recomendamos en caso de que no la hayan visto. De igual manera vemos cómo utilizaron estos techos altos que ya veíamos o ya dominaban desde la fachada, que aprovecharon para incluir este candelabro de latón traído directamente desde San Miguel de Allende, mismo que sirve para iluminar toda esta habitación, y también este sofá, este sillón redondo que tenemos por acá. En lo personal me recuerda muchísimo a aquella película del Gran Hotel Budapest, que no sé si sea solo el sofá o más bien como toda la ambientación que tenemos acá, incluida el servicio. Por cierto, si ustedes tienen una casa, un restaurante, un hotel o un espacio con características únicas como las que hemos estado visitando y quisieran compartirlo, envíenos un correo en la dirección que aparece aquí debajo con algunas fotos y una breve descripción. Y de este lado llegamos a un front desk poco convencional. Este es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Por lo general, cuando llegas a un hotel, tiendes a tener una mesa en la cual hay una fila incluso a veces de gente. Estás esperando para que te asignen tu habitación. Este es completamente diferente, y este es el primer lugar en el que se deja ver el espíritu del hotel, en donde la intención es que en todo momento te sientas como en casa. Y qué mejor lugar para darte la bienvenida que un espacio como este, que es como si fuera la sala de tu hogar. Y regresando hacia el recibidor, nos encontramos con esta puerta, que yo no sé cómo ya no las hacen de esta manera. Esta es una puerta estilo pocket door, que esta lo que hace es esconderse en su propia estructura. Y ahora te les voy a enseñar cómo. Es una puerta que es plegable, lo cual nos permite esconderla por completo. Me encantó, está increíble. Continuemos con el recorrido.
Este es el primer espacio semiabierto de los que vamos a estar recorriendo. Aquí podemos ver cómo es una sala un poco más privada a diferencia de las que teníamos aquí a un costado. De hecho, esta tiene acceso directo al bar. Algo importante de toda la propiedad es que todo está hecho en México y fue pensado y diseñado específicamente para este proyecto. Y si nos vamos para acá, tenemos el bar que ya de entrada ya podemos ver otra combinación de pisos de pasta diferentes a las que ya habíamos visto anteriormente. Incluyeron también esta barra de granito súper exótico y elegante que queda ideal con toda la habitación. En el fondo tenemos este mueble que, además de ser bonito, es uno de los responsables de gran parte de la iluminación de todo este espacio. Parece como si nos estuvieran indicando en dónde se encuentra el Santo Grial. En los extremos incluyeron estas dos bancas en forma de L, que son espacios ideales para venir, sentarte y tomar un traguito antes de salir. Vamos al comedor. Este comedor nos recibe con estos mosaicos de pasta negros. Yo nunca había visto un mosaico negro que además le dan esos retoques de elegancia porque lo acompañan con estos bordes en tonos dorado y estos dos tapetes igual en esos mismos tonos con blanco. Quedó excelente y súper elegante. De igual manera nos comentaron que este espacio cuando llegaron tenía el techo caído. Es por eso que tuvieron que restaurarlo y rescatarlo, en donde también aprovecharon la altura para incluir este candelabro majestuoso que tenemos acá. Este está hecho a base de latón con unos puntos de soldadura. Y algo bien interesante que me encantó de este espacio es que imagínense estar aquí desayunando, tomando un cafecito, voltear a un costado y de entrada tener esta vista. Eso lo lograron gracias a que modificaron el diseño original de las puertas, incorporando estas ventanitas que sirven para dos cosas. Una, para el tema de iluminación, y la segunda es para poder gozar de la vista de este hermoso espacio que ahorita vamos a conocer. Incluyeron también esta cava que además, chéquense el diseño, en lo personal me encantó, se me hizo súper original. En este incluyeron estos mosaicos de pasta, que son estas pinturas que tenemos acá, con este diseño de uvas, que además tiene una historia bien curiosa detrás. Nos contó el arquitecto que en uno de sus rondines hacia las diferentes casas que tiene en el centro, se encontró con este diseño en un estacionamiento. Es decir, coches pasaban por encima de ellos. Fue ahí donde les dijo que se los compraba y después de una larga negociación de varios meses, estos accedieron, dándole una nueva vida y un mejor lugar para lucirlos. ¿Qué mejor que una cava para ello? Oigan, ¿y se acuerdan que les dije que este lugar todo está hecho a la medida? Bueno, pues ¿qué creen? También tienen su propio mezcal. Aquí podemos ver el logo que veíamos en la entrada y que más adelante vamos a ver en ese diseño de mosaicos de pasta. Continuemos con el recorrido antes de que me abra una de estas. Y de este lado nos recibe este súper amplio roof, el cual incluyó este solarium que tenemos acá, un espacio ideal para tomar el sol, para venir a relajarse un ratito, tomar un refresquito, una cervecita, el cual incluyó esta sala. Este está hecho a base de concreto. De igual manera, tanto en esta área como en la que vamos a recorrer ahorita, utilizaron estas luces de cortesía que nos van guiando el camino durante la noche. Aquí tenemos un espacio muy amplio, el cual corresponde al techo de toda la primera parte que estuvimos recorriendo. Y algo muy característico del arquitecto a cargo de este proyecto es el uso máximo de las azoteas. Este arquitecto se llama Roger González, es mi tocayo, le dicen Roch González y probablemente lo recuerden, puesto que él fue el encargado también del diseño de Hotel Signo. Si no lo han visto, te los recomendamos. Y si lo quieren contactar, les dejamos la info en la descripción. En este espacio incluyó también, pues oye, qué mejor para unos eventos que tener una barra de servicio, la cual además diseñaron y hicieron a base de concreto, incluyendo pigmento rojo para resaltar y al mismo tiempo armonizar con este rojo que ya se hacía presente al principio de la propiedad. De igual manera, incluyeron este barandal que de alguna manera como que nos empuja hacia adentro para ser un poquito más precavidos y evitar cualquier accidente, sobre todo pensando que puede haber gente aquí en algún momento. Y si regresamos por donde venimos, ¡wow! Tenemos ese hermoso remate visual con esa ceiba majestuosa de casi 30 metros de alto, que es la responsable de generar una sombra que proyecta casi en todo el hotel y un espacio que, bueno, ahorita lo vamos a conocer. Continuemos con el recorrido.
Inmediatamente saliendo del comedor, nos encontramos con este espacio que sirve como un colchón entre la casa y las habitaciones. En este decidieron incluir este acabado estilo rajuela que vemos en el piso. Este por lo general tendemos a encontrarlo en las paredes, sin embargo en este caso lo utilizaron en el piso y quedó increíble. De igual manera, este está acompañado de esta vegetación alrededor, es decir, este tapete de teléfonos en el que también incluyeron estas palmas reales en los costados. También podemos ver que incluyeron esta fuente, que en lo personal me encanta el sonido del agua cayendo, y este canal de agua acompañado de esos tonos rojizos hacienda. Y si nos vamos por acá, nos encontramos también con esta zona, que esta sirve como una extensión del comedor. Este es un espacio ideal para todos aquellos que disfrutan de comer al aire libre. Y qué mejor que despertarte, venir a echar un desayuno, teniendo el sonido del agua cayendo aquí de la fuente y de esta piscina de este otro lado, invitándote prácticamente a venir y echarte un chapuzón. En este espacio incluyeron este diseño de mosaicos de pisos de pasta, tanto en el piso como también en la pared. Y este lo pusieron en la pared por una razón en particular. ¿Se les hace conocido este diseño? Yo puedo adivinarlo, no me digas, no me lo digas. Bien, dímelo. Este es el diseño del escudo del hotel. Tal cual como les había contado en la fachada, se inspiraron del diseño de estos mosaicos de pasta para poder obtener el diseño final. Increíble, ¿no? Vamos a conocer la cocina. Esta cocina mantuvo sus pisos originales, así como sus techos originales. Este en lo personal me recuerda muchísimo o me hace viajar en el tiempo a una cocina de principios del siglo del México contemporáneo. Esta nos deja ver un poco de su historia a través de estas puertitas que tenemos por acá, las cuales servían para sacar las cenizas de los fogones que en algún momento calentaron alimentos de este hogar. De igual manera, restauraron esta campana que vemos por acá, misma que se encontraba en malas condiciones cuando llegaron a la casa. Esto porque la cocina se utilizó muchos años como bodega. Asimismo, incorporaron esta meseta que sirve para dar servicio a los huéspedes. Es decir, si durante la noche se te antoja un snack, puedas venir a preparártelo, un sandwichito o algo, y además gozar de esta hermosa vista. Y probablemente se preguntarán, oye, pero estos dos fogones y esta área de preparación no es suficiente para dar servicio a 7 habitaciones y a un restaurante. Perdón, ya llegaron. Unos momentos después. Pues para ello incluyeron una cocina tipo industrial, tenemos por acá, la cual ya tiene todos los aditamentos necesarios para dar servicio a estas habitaciones. Y ahora sí, vamos a conocer el exterior y esa vista de la que tanto les estaba hablando. Y de este lado nos recibe esta hermosa y fresca piscina de aproximadamente 8 metros de largo por 4 metros de ancho. Esta utilizó un acabado de chucum para armonizar con el resto de toda la propiedad. Asimismo, podemos ver ahí al fondo que tenemos un deck. Ahí se esconden el cuarto de máquinas. Que algo bien curioso es que antes esto era un aljibe. Al igual que en Hotel Signo eran de estos aljibes subterráneos enormes, solo que acá, en vez de convertirlo en un bar oculto, lo utilizaron para poner el cuarto de máquinas. Asimismo, incluyeron unos cordeles en las partes de arriba, que no sé si lo alcancen a ver, pero esto los hicieron o los utilizaron con la intención de que cuando vinieran las golondrinas y los murciélagos que rondan por la zona no hicieran sus necesidades en la piscina. Sin embargo, nos contaron que estos animales son tan inteligentes que tienen que cambiar la configuración de estos cordeles, ya que al cabo de 2 o 3 meses ya se aprendieron su ruta, tal cual haciendo movimiento como si fueran avionetas acrobáticas. Es una locura. De igual manera, en estas zonas se dejan ver diferentes acabados a base de piedra. Tal es el caso este que tenemos acá, el cual fue hecho a base de una sola pieza que fue tallada para darle esta figura y estos acabados. De igual manera, podemos ver cómo alrededor de la piscina incluyeron estos pequeños mosaicos de entre 10 y 12 centímetros y también afuera de ellos vemos cómo utilizaron este piso, pero este fue una técnica diferente. Esta es una técnica de hachado, la cual consiste, como su nombre lo dice, en agarrar una piedra, un hacha y empezar a darle para darle estos acabados. Y por último, vemos de ese lado la técnica de hachado complementada con una técnica de martelinado para darle esa sensación de rugosidad que tienen esas columnas. Es decir, desde aquí se puede ver la calidad de la cantera yucateca, como Henry Martín. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Saludos a Henry Martín. Continuamos con el recorrido. Y por acá incluyeron este baño. Además, está ideal que esté junto a la piscina, ya que salimos de darnos un chapuzón y nos podemos meter directamente. En donde, chéquense nomás, me encantó esto. Incluyeron
esos mosaicos de pasta allá al fondo que sirven para acentuar las alturas que tenemos en estos techos. Incluyeron esos óculos que vemos por allá. Estos tienen miriñaque o tienen mosquitero para evitar la entrada de cualquier insecto, pero que ayudan tanto a la ventilación, circulación de aire en un baño, súper importante, como también darle salida al aire caliente. Y de este lado, incluyeron esta zona de estar, este espacio que en lo personal es de mis partes favoritas del hotel, porque este es un espacio ideal para salir de la piscina y venirte a recostar, ya sea en uno de estos camastros o en uno de estos sillones que incluyeron acá. Lo que más llama la atención es la presencia de estos dos majestuosos árboles. De un costado tenemos una ceiba, de hecho este es un ceibo, lo podemos ver por las espinitas que tenemos acá abajo, y de este otro lado tenemos este aguacate. Estos son los responsables de que esta zona sea de esta manera. ¿Y a qué me refiero? Bueno, este deck se arma y se desarma. Esto se va haciendo en función de cómo las raíces de estos árboles van ganando terreno. Y eso lo podemos ver muy claramente aquí, en donde podemos ver cómo ya los árboles están levantando parte de este deck, lo cual significa que próximamente toca un mantenimiento en el que van a desmontar, vuelven a nivelar y luego vuelven a montar el deck. Con lo cual, este deck ha subido alrededor de entre 5 y 7 centímetros de su altura original. Algo que también me encanta de este espacio es que prácticamente estamos en el centro del hotel y desde aquí podemos ver las 7 habitaciones que componen esta propiedad, en donde además se dejan percibir el diferente estilo y combinaciones de diseños tanto de pisos de pasta como de colores, donde el común denominador es el uso de los tonos beige en las paredes y el color madera de las puertas, elemento que se utiliza para unificar y armonizar todos estos diferentes estilos. Es más, ¿qué les parece si vamos y conocemos una de las recámaras? Acompáñenme. Oigan, y no olviden suscribirse y apretar el botón de las notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que sacamos nuevo material y no se pierdan de nada. Y también síganos en nuestras redes, se las dejamos aquí abajo. En todas las habitaciones nos dan la bienvenida puertas como esta, que de alguna manera aparentan ser puertas viejas, sin embargo estas son nuevas, pero les dieron ese acabado de avejentado que las hace ver de esta manera. En todas incluyeron también estos postigos que de alguna manera nos permiten ver hacia afuera, pero los hicieron lo suficientemente altos para darle la privacidad que toda habitación necesita. Cada habitación lleva el nombre de uno de los 7 hermanos, o bueno, de los 7 integrantes de la familia de la dueña. La primera habitación tiene una configuración de menor tamaño, menores dimensiones y una salida directa a la piscina. La segunda habitación tiene 2 camas tamaño queen y una salida directo al deck que recorrimos hace un momento. El común denominador de todas ellas es el uso de los pisos de pasta rescatados, que no necesariamente fueron rescatados de esta obra, sino también de otras obras. Lo podemos ver aquí en el desgaste que se presenta, en donde la intención era darle una segunda vida a las cosas. Si nos vamos para acá, cada una de las habitaciones tiene su baño propio, la cual nos recibe con ese mosaico, ese tapete de pisos de pasta que se extiende hasta la pared, causando ese efecto como de la película de Inception. Adicionalmente, incluyeron esta cantera yucateca que sirve como base para también el lavabo, a la cual le aplicaron una cera con la intención de hacerla hidrofóbica. ¿Cómo ven? Hidrofóbica en pleno siglo XXI. Continuemos con el recorrido. Salimos de la habitación y ya nos recibe el spot más instagrameable de toda la propiedad. En este espacio, además de incluir estas hermosas y cómodas hamacas, incluyeron también estas tejas estilo francés, acompañadas de esta madera de Guayacán muy resistente y muy sólida, sobre todo para las condiciones de la región. Asimismo, incluyeron estos amates estilo decorativos. Estos son hechos también en México y son hechos a base como si fuera de un papel o como un papiro, y quedó increíble. Algo muy interesante que sucede con las casas del centro de Mérida es que en estas se combinan diferentes estilos. Esto sucede debido
debido a que, por lo general, fueron construidas en varias etapas, de tal manera que la primera etapa la construiste al iniciar o fueron tus abuelos, y conforme va creciendo la familia, iban incorporando nuevas secciones que al paso del tiempo y con el cambio tanto de modas y tendencias es lo que hacían que tuviéramos en una misma propiedad muchísimos estilos diferentes. Esta propiedad es una perfecta representación de lo que sucede en esas casas del centro de Mérida, en donde comenzamos con una fachada muy neoclásica, estilo porfiriana, seguido por un recibidor más estilo imperial o señorial, seguido de un jardín un poquito más relajado, y conforme vamos avanzando nos topamos con estilos coloniales, incluso hasta unos estilos tipo morisco, lo cual hace de esta casa una perfecta representación de lo que sucede con las casas del centro de Mérida. Continuemos con el recorrido. Por acá nos deleita la vista esa imponente y hermosa escalera que sirve para dar acceso a las 2 habitaciones que tenemos aquí arriba y también para dividir las 4 suites que tenemos al fondo de esta propiedad. En ella incluyeron estos mosaicos decorativos que me encantaron, parece como si fuera un mural y generan un espacio ideal para venirnos a tomar una foto y subir luego a Instagram. Asimismo, estos los complementaron con estos arcos estilo morisco que vemos a los costados, que probablemente responden a una migración de una fuerte comunidad libanesa, migración que se dio a principios del siglo pasado y de la cual Yucatán fue uno de los principales receptores de aquellas personas que decidieron desplazarse. Si vamos para arriba, podemos ver ya desde cerca este candelabro, el cual en lo personal me figura muchísimo a que podría protagonizar uno de los heroicos escapes del zorro. Continuemos por acá. Nos recibe esta terracita privada, la cual es este balcón que sirve para dar servicio a esta habitación y es un espacio ideal para salir a tomar una lectura, un refresquito o un cafecito por la mañana. Vamos a conocer la habitación. En esta habitación nos da la bienvenida esta hermosa cama inspirada en un diseño de la marca francesa Roche-Beaubois o Roche-Beaubois. Por cierto, cualquier corrección en la pronunciación, por favor háganos saber en los comentarios. Je m'appelle Claude. Je te coupe, Claude. Asimismo, en esta habitación incluyeron este mueble que funge como un muro pantalla. Este sirve para dividir la recámara de la parte del baño, mismo que también oculta la televisión. Muchas veces nos vamos de vacaciones y ni siquiera queremos voltear a verla, solo para ver capítulos de Trasmuro, y inclusive, pues, qué mejor que ocultarla. Asimismo, incluyeron de este lado esta puerta. Esta es una puerta estilo cantina que nos da la bienvenida al baño. En este baño incluyeron estos mosaicos de pasta en un tono rojo hacienda, mismo que ya se hacía presente desde el inicio de la propiedad. Y si nos vamos por acá, podemos ver cómo en el área de aseo es un espacio muy iluminado. Esto lo lograron gracias a este óculo que tenemos por acá y a estos vitroblock que permiten la entrada de luz natural. Asimismo, estoy seguro que no me van a argumentar que esta es una regadera que cae desde arriba, completamente desde arriba. Continuemos con el recorrido. La configuración de esta habitación permite abrir todas las puertas, haciendo prácticamente nula la división entre el exterior y el interior. En esta incluyeron de nuevo este elemento, que es este mueble que funge como muro pantalla, igual con los vidrios esmerilados y complementado con este vidrio esmerilado para dividir el baño de esta parte de la cama. Por acá incluyeron esta salita ideal para tomar un cafecito por la mañana o una lectura, en la cual podemos ver la entrada de luz natural, misma que se logra gracias a esos vitroblocks que incluyeron en la parte de allá arriba. Y chéquense esta sorpresa, vengan para acá. De este lado incluyeron esta tina que está hecho con marmolina, que además ya me vi, amigas y amigos, acá relajándome con un montón de burbujas. Oigan, y si están usando de espacios como este, con lugares secretos hasta el fondo, ocultos y una decoración impecable, haciéndole siempre honor al histórico, no pueden dejar de ver el siguiente video, que estoy seguro de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro.